Buenas tardes, mi nombre es Marcela Jiménez, estudiante del diplomado en Bullying, y voy a hacer mi presentación relacionada con este tema. Para empezar, en mi país no solamente se conoce este fenómeno como bullying, sino también como matoneo y acoso escolar. Y es importante pues partir del hecho de saber qué significa el bullying. Y pues dentro de los contenidos es un término anglosajón popularizado para definir una forma de comportamiento agresivo, dañino, deliberado y persistente. Entonces, teniendo en cuenta esto pues es muy fácil y es mucho más sencillo uno como adulto, o sea, como maestro, como padre de familia, como miembro de una sociedad, poder identificar a qué hace referencia la palabra bullying y cómo la conocemos dentro de nuestro contexto y cuáles son sus características. Por otra parte, pues ahora es importante saber qué es en sí el bullying, el matoneo o el también llamado acoso escolar. Hay varios escritores que plasman sus comentarios, sus definiciones respecto a lo que significa o a lo que es en sí el bullying. Entonces está Davis y Davis, que él habla de que alguien es víctima de bullying cuando alguien dice cosas desagradables o hirientes, apodos o levanta rumores. Según Oñate y Piñuel, es la existencia de una o más conductas de hostigamiento intencional. Y por otra parte, según Avilés, él lo ve desde la parte de los agredidos. Entonces él habla que cuando un alumno se rehúsa a ir a un centro educativo sin razón aparente, y es aquel que recibe insultos, humillaciones, chantajes económicos, etcétera, y que además de eso no puede defenderse por sus propios medios. Entonces, estas son algunas de las muchas definiciones que hay de bullying, pero todas apuntan a lo mismo, ¿no? A esa parte de agredir al otro, especialmente cuando esta persona no se puede defender. Entonces, también se habla de que el bullying es una cuestión de poder, de querer demostrar ante los demás ese poder que de pronto por algunas razones no se deja ver en otros contextos o de otras maneras. Este fenómeno ha ido tomando cada vez mayor auge en nuestra sociedad. En lo que respecta a mi país, Colombia, se ha tomado un poco más de interés en esta problemática porque ya los medios de comunicación están haciendo visible este problema. Entonces ya vemos programas periodísticos donde entrevistan a los padres, donde empiezan a contar cómo empezó esa situación a presentarse en sus hijos, qué hizo la institución educativa, qué hicieron las personas que estaban en su entorno, sus compañeros, en fin. Entonces nos damos cuenta de que realmente es algo terriblemente grave, que puede llegar a arruinar la vida de un ser humano de una manera que no alcanzamos a entenderla, a poder ponerla en contexto. Entonces, de esa manera, el tener estos conceptos claros nos van a ayudar a nosotros como padres, como maestros, como miembros de la sociedad, a poder ayudar a estos niños y jóvenes que se enfrentan a una problemática tan grave como es el bullying, el matoneo o acoso escolar. En días pasados apareció un documental aquí en nuestro país donde una madre exponía el caso de su hijo y era un estrato socioeconómico alto, 5 o 6 quizá, y ella exponía que su hijo empezó a llegar, su rostro era diferente cuando lo recogían en la ruta, empezó a tener comportamientos de aislamiento, de no querer salir, llegó al punto de no querer ir al colegio. Entonces ella empezó a poner atención a la situación y un día su hijo llegó tan golpeado que ella ahí dijo algo pasó y nadie ha dicho nada. Entonces se fue a la institución educativa y la institución educativa no supo qué decirle. Por el contrario, habló de que el bullying en su institución no se presenta. Entonces vemos también que a pesar de que tenemos ciertas personas que han escrito, que conocen del tema y que nos estamos capacitando, todavía las instituciones educativas no quieren hacer público este fenómeno en sus instituciones. Y debemos partir del hecho de la prevención. Hay que prevenir desde el lenguaje, la clase de palabras que usamos con nuestros niños, con nuestros jóvenes, cuando empezamos como adultos a ponerles
apodos supuestamente cariñosos y queridos como gordito, como flaquito, como pecosito, como en fin, y no nos estamos dando cuenta que de pronto eso los está llevando a tener burlas en su colegio, a hacer puntos frágiles para que sean niños agredidos, o también por el contrario, niños agresores. Entonces, siempre el bullying va a ser eso, una cuestión de poder, es el querer maltratar al otro de estas y de otras maneras. Pero también por otro lado, también tenemos que tener claro que no es el bullying. Y una de las razones específicas es la siguiente: cuando dos personas de la misma fuerza o poder se molestan en forma amigable y juguetona. Entonces, ese concepto como tal nos muestra que eso no es bullying. Entonces, yo veo a dos compañeritos, a dos amiguitos, a dos jovencitos de la misma edad, de la misma condición, fuerzas, en fin, teniendo ciertas bromas entre ellos. Eso no es bullying, es algo diferente. El bullying ya es una cuestión agresiva y continua en el tiempo. Y por otra parte, también se dice que cuando la agresión no es repetitiva o reiterada, porque el bullying tiene esa característica, es repetitiva. O sea, eso es día tras día y pueden pasar hasta un año y nadie se ha dado cuenta de que un niño está siendo agredido. Bien, hay 4 elementos importantes para calificar el bullying. El primero de ellos se da entre pares, personas iguales. Hay un desequilibrio de poder, entonces el otro es más fuerte en su vocabulario, más fuerte también físicamente, de pronto muestra cierta como gusto en su salón y eso le da poder, y la otra persona, la que es agredida, empieza a tener una autoestima muy baja y empieza a sentir que todo lo que la otra persona le dice es verdad. Entonces eso es un desequilibrio de poder. Es sostenido en el tiempo, es decir, no para, todo el tiempo está allí la agresión y la víctima no tiene cómo salirse de esa situación, se siente acorralado, se siente frustrado, siente que todo está conspirando contra él, se cree todo lo que le dicen, además que el bullying generalmente es en grupo, entonces eso da mayor poder a que puedan seguir agrediendo y puedan seguir fastidiando la vida de un niño o de un joven. Hay otras categorías de la agresión. Una es física, verbal, psicológica, grupal, exclusión verbal, amenazas. Y hay una frase que me gustaría pues tener aquí presente precisamente porque es lo que hace que el bullying permanezca, y es el silencio. El silencio es el que nutre el bullying. Entonces, cuando un joven está siendo agredido, empieza por la agresión verbal, empieza por un pequeño empujón, empieza por una mala cara, empieza por una pequeña amenaza y termina después en una cuestión física. Y esa cuestión física, según lo que estudiamos en el diplomado y que también explica, esas agresiones no son notorias, las hacen en lugares donde el joven queda súper expuesto para ellos, pero no para su familia, no para su núcleo escolar, donde ellos no se dan cuenta. Y si por otra parte le sumamos la ignorancia que tenemos en conocer el fenómeno, pues va a ser mucho más difícil para un joven hacer notar que está padeciendo de esto. Generalmente cuando un joven empieza a tener las características que hemos mencionado y las que seguramente mencionaremos más adelante, y empezamos a ver esto, es un joven o un niño que no va a hablar pronto. Entonces debemos estar atentos como sociedad en todo momento. El agresor tiene unas características específicas, entonces se habla de que es autónomo y son conflictivos. A veces puede pasar que falta de lazos familiares, no hay una unión familiar fuerte, son de pronto familias disfuncionales. También puede hablarse de que fueron tratados de una manera violenta o también muy permisiva.
Un ambiente autoritario, también un ambiente muy permisivo, donde las normas no fueron claras, donde el castigo es como la forma constante, o también a veces puede darse que sea un ambiente familiar que ignore cualquier situación y no ponga reglas al respecto. Evaden recriminaciones y son protagonistas del poder. Entonces, importante tener presente estas características porque nos va a ayudar también a tener una mayor identificación del problema, de quién lo padece, de quién tiene el poder y de cómo podemos ayudar. Y cuanto a la víctima, pues él también tiene unas características. Se habla de que permanecen solos, entonces eso les da un punto a favor a los agresores para buscarlos, para intimidarlos. Eh, Son jóvenes decentes, tienen un buen desempeño escolar, son tímidos, a veces poco sociables, y en algunos casos son niños decentes, es decir, viven principios. Y eso en nuestra sociedad, en estos momentos, eso es sinónimo de burla, porque un jovencito que veíamos en algún video, un joven que saluda, que es cordial, que es familiar, que es respetuoso de sus padres, para los demás, en especial para aquel que quiere agredirlo, es un sinónimo de burla. Entonces se toman de eso para hacerle la vida cuadritos en algún momento. Entonces estas son algunas de las características que tienen tanto el agresor como la víctima. No son específicamente esas, hay muchas otras que podríamos mencionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que respecta al agresor, el agresor es aquel que de pronto en su casa o tiene demasiada rigidez en la disciplina o por el contrario son familias muy flexibles, muy permisivas a todo lo que pueda llegar a pasar. Entonces, importante tener presente esto. Ahora, ¿qué podemos hacer frente al bullying? Ya conocemos el problema, ya conocemos cuáles son sus características. ¿Qué pasa si llegamos a tener que enfrentar una situación allí? Entonces, algo que me llamó mucho la atención es que nosotros debemos prevenir la violencia desde el lenguaje. Es importante saber cómo le hablamos a los niños y a los jóvenes, a esas palabras hirientes, esas frases que de pronto llamamos cariñosos, pero que llevan un contenido no muy cariñoso en últimas. Entonces, prevenir de la violencia, yo pienso que es importante desde nuestro lenguaje, la manera como nos referimos a ellos. Promoción de una convivencia positiva. Entonces, también habían artículos bien interesantes en el diplomado donde hablaban de qué cosas nosotros podemos hacer, sea una maestra, sea un padre de familia, para ayudar a aquel que está pasando por una situación así. ¿Cómo ayudo yo a ese agresor? Y cómo yo ayudo a esa víctima de tal manera que puedan salir adelante y que puedan dejar eso atrás. Entonces hablan de la prevención, de talleres, de actividades, de rondas, de seminarios, de teatro, de títeres, de muchas herramientas pedagógicas que podemos usar para prevenir. O sea, lo ideal sería que no tuviéramos que llegar al punto de ver situaciones de bullying en nuestros colegios o en nuestras familias, porque hemos prevenido, porque hemos ayudado, porque hemos dado pautas claras respecto a qué podemos hacer. Entonces, eso trabajamos en grupo, en hablar en positivo, el manejar frases y textos positivos del valor que tiene cada ser humano, de todas aquellas herramientas que nos puedan pues, servir en ese punto. Se habla también de crear una cultura escolar del buen trato y del respeto. Entonces se habla de hacer campañas donde los mismos niños y los mismos jóvenes puedan crear un tema cada semana respecto a cómo nos vamos a tratar esa semana como compañeros, cómo nos vamos a tratar como familia, como hermanos, como a los padres. Entonces eso va a ayudar pues, a tener algo más claro respecto a la prevención. Por otra parte, se habla de implementar la resolución de conflictos desde las edades tempranas. Entonces, que a veces vemos a nuestros chiquitos haciendo cosas frente a otros niños que nos parecen graciosas, pero que en última no lo son, que están agrediéndoles a través del juego, rapándoles las cosas, diciendo palabras poco gentiles. Entonces, desde allí es que debemos empezar a crear esa parte positiva de la relación con otros y ayudarles a fortalecer su autoestima. Por otra parte está el modelo ecológico,
que es bastante interesante en lo que respecta al bullying. Entonces existen tres sistemas, ¿no? El primero, el microsistema, que involucra a la familia y las personas más allegadas, ¿no? El siguiente, que es el macrosistema, que es la actitud y aprendizajes que se han recibido. Y por otro lado está el exosistema, que hace parte que es la parte externa que no llega al macro. Entonces está la escuela, el trabajo, la sociedad donde se desarrolla. Y es bien interesante porque este modelo económico muestra el por qué se dan estos fenómenos de agresión en los niños y en los jóvenes. Cuando uno identifica un problema de bullying, lo primero que uno tiene que ir a ver es esa biografía de ese niño y de ese joven. ¿Quién es su familia? ¿Cómo ha sido criado? ¿Qué clase de aprendizajes o de cosas existen en su entorno? ¿Cómo la escuela, el trabajo y la sociedad en general ha llegado a poner sus puntitos allí en la vida de esta persona? Entonces, el bullying se da de estos sistemas. Y entonces, tiene que ir a ver, bueno, cómo ha sido criado el niño, cómo ha sido tratado en su casa, qué clase de violencia pudo haber tenido, de abusos. Entonces, eso nos ayuda a tener una idea y a empezar a hacer la prevención, que es también muy importante. Entonces, el bullying no es una enfermedad, son conductas que el ser humano va aprendiendo, que va recibiendo de estos sistemas de los que acabamos de ver. Entonces, por eso es importante que se cuide cada uno de estos sistemas del niño, para que no tengamos a futuro problemáticas como esta. Y pues es importante saber cómo lo vamos a prevenir. Entonces, se habla que en la familia debemos informarnos, debemos apoyar a nuestro niño o a nuestro joven, que él se sienta amado por nosotros, que no está solo, y que ojalá nuestro hogar no se cree un lugar hostil o permisivo, sino que el niño pueda tener normas, que el joven pueda tener normas. Eso les da seguridad en su desarrollo. Entonces, desde la familia, estas cosas son importantes y habría muchas otras de las cuales podríamos hablar. Y desde la escuela, pues, debe haber disciplina en el salón, debe haber supervisión dentro y fuera de las aulas, porque a veces los jóvenes salen a su descanso y no se sabe con quién están, no pasó nadie por allí para ver por qué el joven se golpeó, cómo se golpeó, en fin. Deben haber reglas claras, actuar rápidamente, directa y contundentemente, y estar abierto a las quejas y sugerencias. Tener cursos informativos para padres, maestros y alumnos. Esta parte es bien importante porque nos ayuda a prevenir desde la parte informativa, no solamente con los maestros, sino también con los padres y los alumnos. Y bueno, quiero dejar para ustedes un video que me parece muy lindo, el cual nos puede ayudar a ver lo que es hacer un cambio en nuestra mente y poder estar atento a lo que le pasa a un ser querido y cómo poder ayudarle y cómo también dejar de lado, si estamos siendo agresores, cómo podemos dejar de lado esta clase de comportamientos. Sí se puede dejar de lado, sí se puede dejar de ser una víctima y se puede dejar de ser un agresor, pero necesita esos niños y esos jóvenes un acompañamiento de su familia, de sus maestros, de la institución educativa y de todas las demás instituciones que lo rodeen, para que él pueda crear una vida más firme y segura y pueda aprender a defenderse, pueda aprender a decir un no, pueda aprender a tener confianza suficiente en su núcleo familiar y en sus maestros. Quiero pues con esto terminar. Quiero agradecer de una manera muy especial a la universidad por esta oportunidad que me dio, a mí especialmente como madre de familia, que no tengo la posibilidad de salir y de ir a la universidad, de poder hacerlo por internet. Al maestro Adalberto le agradezco infinitamente por haber hecho el acompañamiento, por sus excelentes charlas, por el excelente material que me envió y bueno, eso es todo lo que tenía para esta parte final y gracias.